Estamos gozosos otra vez porque podemos en la presencia de Dios y en la comunión del Espíritu Santo estar con ustedes de todo corazón y de toda mente y con toda fuerza, como lo hacemos con Dios, así también para con cada uno de los hijos y siervos y santos de Dios. Hoy les saludamos este domingo 10 de julio del 2022 con otro texto que nos sirve para tener una advertencia. Y se encuentra en 1 Juan capítulo 2, versículos 18 y 19. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oís que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. El tema de hoy tiene por título lleno del Espíritu Santo como Jesús, y está basado precisamente en el Evangelio de Lucas. Vamos a ir hasta allá, en el capítulo 4, versículo 1, muy conocido de cada uno de nosotros, pero que ahora le damos esa aplicación. Y dice la Escritura: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. La obra del Evangelio del Reino predicada por Jesús nuestro Señor no quedó truncada ni paralizada, sino que ésta sería continuada por el derramamiento del Espíritu Santo que el Padre habría prometido a Jesucristo y haría descender sobre la naciente Iglesia de Cristo. El día de Pentecostés fue el tiempo señalado por el Padre para que se cumpliese lo prometido, y todos los discípulos de Jesús fueron llenos del Espíritu Santo. Lamentablemente, la Iglesia de Jesucristo hoy en día no ha entendido que debe de estar pidiendo ser llena del Espíritu Santo todos los días para manifestar las obras maravillosas de nuestro Dios, predicar el Evangelio del Reino lleno de poder para salvación de las almas perdidas. Se nos enseña muy poco acerca de la persona del Espíritu Santo como Dios. Algunos cristianos lo han recibido y se manifestó a ellos por algún tiempo, pero dejaron de pedir ser llenos del Espíritu Santo una vez más y otra vez más para conservar la unción del Santo y tener llenos sus depósitos de aceite y sus lámparas encendidas como parte de las vírgenes sensatas que esperan el regreso del esposo, esto es, la segunda venida de Jesucristo. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Llena hoy tu ser, tu cuerpo, tu vaso de barro, del Espíritu Santo de Dios. Avive el fuego del don de Dios que está en ti y guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Vamos ahora, después de leer estos propósitos que dentro del mismo desarrollo del mensaje se cumplirán, vamos a tomar esta parte que le he dado en subtitular: antecedentes de ser llenos del Espíritu Santo en el Evangelio. Y vamos a estar usando el libro de Lucas porque vemos que así sucede. Hay temas que un evangelio remarca y otro evangelio no lo remarca, y Lucas fue uno de los preocupados para que se pudiera entender el ser lleno del Espíritu Santo como Jesús y el vivir siempre llenos del Espíritu Santo. Bien, vamos a ver estos antecedentes de ser llenos del Espíritu Santo en el Evangelio. Y Lucas 1:15 dice así: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Indudablemente que esto se refiere a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, hijo del sacerdote Zacarías y de su mujer Elizabeth, fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Qué importancia hoy con respecto a los no nacidos, pero que ya Dios ha asignado espíritu, alma y está en formación su cuerpo, que nosotros
veamos que desde ahí tendríamos que estar rogando que tales criaturas que son ya traídas a esta tierra y que se les ha asignado espíritu, alma y su cuerpo está en formación, sean llenos del Espíritu Santo. Lucas 1:17, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Fíjense bien, Juan el Bautista necesitaba del Espíritu Santo para cumplir la misión asignada. ¿Qué era la misión asignada? Y dice ahí que irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Uno, lleno de poder, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, y para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Lucas 1:41 al 44. Ahora leemos, y dice así: y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Se refiere a Juan el Bautista. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Entonces vemos que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, exclamó y profetizó. Tú y yo podemos recibir experiencias iguales o similares si somos llenos de Espíritu Santo. Continuamente repetiré que siempre hay algo extraordinario, hay algo inédito que sucede a todos los que estamos buscando ser llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, como veremos más adelante, es Dios y tiene el deseo de continuamente manifestarse a nosotros como lo hizo con Elizabeth. Vamos ahora a Lucas 1:67. Estamos viendo los antecedentes, porque todavía no había sido derramado el Espíritu Santo sobre toda carne, pero ya en este tiempo el Padre del cielo determinaba sobre quién era derramado o quién era llenado del Espíritu Santo para cumplir propósitos, misiones, envíos que Dios había asignado. Lucas 1:67, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo. Sí, entonces vemos que Zacarías, padre de Juan el Bautista, también profetizó acerca de la obra del Salvador y de la obra encargada a su hijo Juan. No les voy a describir, pero esas son las cosas que él profetizó, hablando de el poderoso Salvador, y hablando más adelante, sí, que como dice el versículo 76, y tú niño profeta del Altísimo serás llamado, ¿sí? Bien, vamos ahora a regresar precisamente al pasaje inicial, Lucas 4:1, y dice ahí: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue guiado, llevado e impulsado por el Espíritu al desierto. Esto ya lo conocemos y hemos aprendido, que el Espíritu Santo mismo lo llevó al desierto para ser tentado por Satanás, y estuvo ahí 40 días y 40 noches. No voy a repetir qué es lo que aconteció, pero Jesús contestó, lleno de Espíritu Santo, porque él había recibido, ya también eso lo hemos aprendido, el ser lleno de Espíritu Santo cuando fue bautizado. Usted puede leer capítulo 3, versículo 22, bueno, lo leeremos: y descendió el Espíritu Santo sobre él, se refiere a Jesucristo, en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Bien, entonces nosotros hoy estamos viendo que el Señor Jesucristo fue guiado, llevado, impulsado por el Espíritu Santo. Esto es muy
importante porque a veces usted y yo estamos en la necesidad de saber si vamos por el buen camino, si estamos siendo conducidos, guiados y dirigidos por Dios mismo, y esta obra en esta tierra es a través del Espíritu Santo. Seamos llenos del Espíritu Santo para ser guiados. Confirmemos. 8:14 de Romanos dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Eres guiado por el Espíritu de Dios, entonces eres confirmado. Y a ti y a mí nos señala, nos identifica, nos marca como hijos de Dios a todos los guiados por el Espíritu de Dios. Vamos a regresar a Marcos 1:12 y vamos a ver qué es lo que aprendemos ahí para que obtengamos más bendición acerca de lo que sucede y de las cosas que acontecen cuando somos guiados y somos llenos del Espíritu Santo de Dios. Bien, entonces les dije Marcos 1:12 y dice así: y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Leo el 13 también. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Vea todo lo que nos habla de alguien lleno de Espíritu Santo. En estos dos versículos el Espíritu Santo nos muestra que Él nos impulsa a un lugar donde el Espíritu Santo quiere. Hoy a veces estamos queriendo que nuestros caminos sean guiados, sean ordenados, así como dice el proverbio de Jehová es ordenar los pasos del hombre y él aprueba sus caminos. Y a veces necesitamos sello porque a veces nos preguntamos, ¿voy por el camino correcto? Pero cuando estamos llenos de Espíritu Santo, Él nos impulsa al lugar donde el Espíritu Santo quiere, aún como en el caso de Jesucristo, para ser probados y ser tentados. A veces nos extrañamos de las pruebas y de las tentaciones, pero el Espíritu Santo nos pudo impulsar y llevar a ese lugar y a ese momento. La palabra aquí para impulsar, ekbaló, significa lanzar, echar fuera, impulsar, expulsar. Entonces estaba siendo lanzado, estaba siendo impulsado, estaba siendo expulsado, de tal manera que a veces esto va a acontecer a nosotros y no nos debe de extrañar. Lo más importante es que nosotros en este momento estemos pidiendo ser llenos del Espíritu Santo como Jesús fue lleno. Vamos a regresar y nos vamos ahora a Lucas capítulo 4, versículo 14. Y dice la Escritura: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Como Jesús, al ser lleno del Espíritu Santo, vemos que estaba lleno de poder. Volvió en el poder del Espíritu, de tal manera que el Espíritu le daba poder. Y eso es exclusiva de Jesucristo de ninguna manera. Veamos cómo el Señor Jesucristo, y mire cómo Lucas lo deja bien claro, este acto de preparación en el corazón y en la mente, escribiendo sus mandamientos y su palabra. Lucas 24:49 en todos sus discípulos. Dice así: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre. Jesús está hablando que es promesa del Padre que seamos llenos de Espíritu Santo sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Aquí Jesús prometió a todos sus discípulos, sí, que iba a cumplir la promesa del Padre sobre cada uno de nosotros, pero que íbamos a ser investidos de poder desde lo alto. Oh, qué cosa. No solo Jesús anduvo en el poder. Hoy la iglesia está falta de poder, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Sí, y hoy, aún como hemos aprendido y hemos repetido muchas veces ahí en 1 Corintios capítulo 2, que nuestra palabra, nuestra predicación, nuestra enseñanza no sea con palabras persuasivas de humana sabiduría, y con demostración de espíritu y de poder, para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esto está siendo importante porque, como decía yo hace rato, la iglesia y los siervos están faltos de todo esto.
cuando Jesús prometió a todos sus discípulos que serían investidos de poder de lo alto. Nosotros vemos que en ciertos temas el Señor siempre está insistiendo, siempre nos está enseñando, siempre nos está instruyendo. En un momento dado siempre nos está exhortando y amonestando, pero lamentablemente el pueblo de Dios no quiere oír ni entender y no escudriña las Escrituras, no busca al Señor en oración, no pide ser lleno de Espíritu Santo para que sus ojos sean abiertos y sean quitados velos y vendas, y para que tenga ojos para ver, oídos para oír, corazón para entender, se convierta y el Señor le sane o le salve. Esto Jesucristo lo hizo antes, ¿sí? Hasta el versículo que leímos del 4:14, antes de que fuera él sacrificado y crucificado y resucitara. Después, en momentos de su resurrección, siguió predicando, enseñando esto y alertando y advirtiendo a su pueblo, como lo vemos en Lucas 24:49, y todavía cuando estaba ya listo para despedirse y ser alzado después de haber resucitado, en Hechos 1:8 dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros este pasaje lo conocemos continuamente, el sobre del Espíritu, la obra de nosotros sobre trae poder. Jesús confirmó que todos recibiríamos el poder de Dios. Yo lo creo y tú también lo debes de creer para que tu vida sea en verdad transformada, porque el Espíritu Santo nos transforma y cambia nuestra manera de vivir y de actuar en esta tierra, nuestro modo de conducirnos en todo momento. Vamos a regresar porque queremos dejar todos los antecedentes y hasta este momento nada había sucedido en los discípulos en la iglesia de Jesucristo, pero el Señor dejó bien claro todo esto. Vamos ahora a Lucas 4:18, muy conocido, y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, otra vez sobre, y entonces habla de recibir poder, de recibir, y dice: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, esa unción sagrada, me ha enviado a sanar, ahí está la misión, a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Aquí vemos que siempre que estemos llenos de Espíritu Santo, el Señor lo está haciendo para que nosotros recibamos poder para cumplir la misión o el envío que el Señor ha dispuesto. Igual que Jesús, cuando somos llenos del Espíritu Santo, entonces también recibimos el aceite de la unción sagrada. Y indudablemente que esto habla, primera de Juan, capítulo 2, versículo 20, que ya hemos estudiado, y dice la Escritura: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Aquí nosotros vemos que tú y yo tenemos la unción, es decir, somos pintados, somos embarrados, escurridos con el aceite sagrado. Esto viene del griego crío, el crío de Dios, que más adelante lo explicaremos, y raíz de donde viene también la palabra cristiano, y que para entender que somos unos ungidos en pequeño, sí, y que la palabra cristiano directamente significa seguidor de Cristo, del Mesías, del ungido del Señor. Usted y yo, cuando decimos que somos cristianos, estamos diciendo que somos seguidores del ungido del Señor. Entonces, ¿por qué no pide ser lleno de Espíritu Santo? ¿Por qué no pide ese aceite, que es ese aceite sagrado, que es esa unción santa que el Señor le ha dado? Bien, vamos a primera de Juan 2:27, sí, pero antes explicamos esa palabra crío. En griego significa untar, frotar con aceite, consagrar a un servicio o oficio. Entonces, si somos cristianos y el cristiano tiene por raíz ese término crío, somos untados, frotados con aceite, consagrados a un servicio y oficio. Acuérdese
que hay oficios que el Señor entregó según el capítulo 4 de Efesios. A unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. También allá en Romanos 12 nos habla de los dones de servicio, y en 1 Corintios 12 nos habla de los dones espirituales que nos dan poder para conocer, palabra de ciencia, sabiduría y discernimiento de espíritus, poder para hacer, dones de sanidades, don de milagros, don de fe, poder para hablar, autoridad en la palabra, profecía, lenguas y interpretación de lenguas. Y de esta manera nos viene a constituir como oficios, o nos viene a constituir como diáconos, como esclavos dulos, como hiperetes, como terapones, como todo esto no lo voy a explicar, pero son términos que nos habla de los que son verdaderos siervos de Dios, de laitorgeos, que son funcionarios del templo, lauteos, adoradores en espíritu y en verdad, y diáconos. Todos somos diáconos, benditos el nombre del Señor. Todo esto va a funcionar al 100% cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Ahora leemos 1 Juan 2:27 para acabar de confirmar. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Entonces la unción debe permanecer. Si la hemos recibido, seamos llenos de Espíritu Santo otra vez. Y una vez más, y una vez más, y una vez más, así como alguna vez le recomendé que usted estuviera invocando el nombre de Jesucristo continuamente, todo el día, que fuera más de 100 veces si es posible, sin contarlas. Así también está hoy que cada día usted debe decirle: Señor Jesucristo, cumple la promesa del Padre y lléname de Espíritu Santo. Quiero que la unción permanezca en mí, porque eso es lo que ha perdido hoy la iglesia de Jesucristo. Ya no hay unción en la iglesia, ya no hay unción en las predicaciones, en las enseñanzas, en las ministraciones, ya no hay unción, en lo que se aconseja, se da el consejo del hombre, se resuelven las cosas conforme a las cosas del hombre. Cuando el Señor, cuando está sobre nosotros y somos llenos del Espíritu Santo, ha dicho, ¿verdad? Espíritu de Jehová sobre nosotros, espíritu de sabiduría, inteligencia, de consejo, poder, conocimiento y temor de Jehová, de tal manera que entonces el nombre del Señor sea glorificado. Vamos a seguir viendo, estamos hablando de los antecedentes, esto ya lo hemos enseñado en varias predicaciones, pero estamos dándole diversas aplicaciones y es una gran bendición para que usted y yo sigamos aprendiendo y estemos motivados. Esto es lo que yo quiero, que usted esté motivado y que usted se sienta alentado y aún por el propio Espíritu, llevado y impulsado para ser lleno otra vez del Espíritu Santo y para que usted se manifieste en su vida una unción y la unción del Santo permanezca en usted para siempre. Juan 7, 38 y 39, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Jesús preparó a sus discípulos desde el principio para que a través de la fe recibieran al Espíritu Santo cuando Él fuera glorificado. En este momento Él no había sido glorificado, pero nosotros ya tenemos derecho pleno de ser llenos del Espíritu Santo porque Cristo ya fue glorificado, sí, pero de todos modos tenemos que tener las mismas condiciones, la fe y recibir al Espíritu Santo y buscarlo continuamente y decirle al Padre que Jesucristo ya fue glorificado y que es una promesa dada por Él a través de Jesucristo y queremos que se cumpla, se lleno del Espíritu Santo. Mire, hermano, adelante, después de estos dos versículos de Juan 7, 38 y 39, se cumplió todo. Y los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. Y te voy a decir una noticia, se seguirá cumpliendo en ti hoy. Y seguirá cumpliendo hoy en toda la iglesia que busque y que esté clamando ser llena de Espíritu Santo. Vamos ahora
a Lucas capítulo 11, versículos 11 al 13, y vamos a leer. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Jesús hace una declaración y en el versículo 13 hace una pregunta que en sí misma tiene la respuesta. La promesa del Padre Celestial es que nos dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Acuérdense que hay un incentivo antes aquí en el versículo 9 y dice ahí en Lucas 11:9, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y dice el 10, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Pedir, pedir y pedir y pedir es un acto de humildad y de dependencia y de reconocimiento de la soberanía y de la gloria y de la grandeza del Señor. Hay que estar pidiendo, y nos dice que el Padre dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Y algunos dicen, pues es que a mí no he recibido nada. Pues no has pedido, pide, porque aquí dice, pedid y se os dará, pedid y recibiréis. Entonces necesitas pedir, haya un acto de humildad de parte de ti y de dependencia de Dios, porque como hijos de Dios, como cristianos, necesitamos esa dependencia y ese tipo de declaraciones, y le pidamos al Padre Celestial que nos dé el Espíritu Santo para que esto quede cumplido. Vamos ahí a Juan capítulo 14, versículos 16 y 18, y vamos a ver qué aprendemos aquí. Y dice la Escritura, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y dije hasta el 18, y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Versículos 25 y 26. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Le leo esto porque eran los últimos momentos en que Jesucristo iba a estar personal y visible, antes de su vituperio, antes de ser sometido a más vergüenza, a más injusticias, antes de ser crucificado, muerto, resucitado. Sí, vuelvo a leer Juan 14, 25, os he dicho estas cosas estando con vosotros. Esto fue después de celebrar la Pascua judía y de instituir la mesa del Señor y de salir al huerto de Getsemaní. Estaba aconteciendo todo esto, y estas cosas eran toda una herencia clara que Jesucristo estaba dejando. El Señor Jesucristo enseñó muchas, pero muchas cosas después de aquella medianoche, y entre las 12 y 3 de la mañana, antes de que fuera aprendido y llevado ante Caifás. Miren nada más, vuelvo a leer Juan 14, 25, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Sí, en sus últimas horas de vida le ruega al Padre y asegura que el Padre enviará el Espíritu Santo en su nombre. Vamos a ver, todavía seguía el acto preparatorio. Mire nada más qué ministración de Jesucristo, cuántas cosas hemos aprendido del corazón de Jesucristo, y una de las cosas que había en el corazón de Jesucristo es que precisamente ya no iba a estar Él personalmente, pero ahora convenía que Él se fuera, porque enviaría a su Espíritu Santo, que estaría en todas partes, como hoy está con nosotros aquí en México, aquí en Naucalpan, donde nos encontramos ubicados. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leer Juan 15, 26, y dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Vuelve a asegurar que Él va a intervenir
para que se acabe de cumplir la promesa del Padre y que Él lo enviará de parte del Padre y que es el Espíritu de verdad. Esto es muy importante, no es el espíritu del mundo, no es un espíritu de mentira, es el Espíritu de verdad y no es cualquier espíritu, no es una persona, es la persona de Dios manifestada en espíritu de verdad. Dice, el cual procede del Padre. Otra vez voy a reconocer que procede del Padre, es promesa del Padre. Él dará testimonio acerca de mí. Vemos aquí que Jesús enviará pues del Padre al Consolador con una certidumbre. Él es el Espíritu de verdad que procede del Padre y algo con una misión. Él dará testimonio acerca de Jesucristo. Acuérdense que mismo Juan confirma luego en 1 de Juan 5:7 que tres dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, y continúa ahí más adelante, porque tres dan testimonio en la tierra, el Espíritu Santo, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, y esto capacitaría a nosotros, como ya lo vimos en Hechos 1:8, para también dar testimonio de Jesús a quien necesite al Salvador para alcanzar el perdón de sus pecados, la salvación de su alma y la vida eterna. Bien. Ok, vamos ahora a Juan 20:22, estamos por terminar. Ahora, esto fue antes de su muerte y de su crucifixión, pero después de su resurrección empezó Jesús a estar ministrando continuamente, y esto ahora nosotros vemos a unos discípulos miedosos, ahora vemos que los discípulos estaban ahí escondidos y estaban ahí medrosos, aunque ya Jesús había resucitado, sí, pero vemos que ellos estaban reunidos en un lugar y en ese momento estaba el apóstol Tomás ausente, sí, y él se vino a mostrar, pero mire lo que le dijo a estos 10 apóstoles. Estoy leyendo Juan 20:22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo un mandamiento, una orden: recibid el Espíritu Santo. No es que a mí no me gustan las obras del Espíritu, es que a mí no me gustan sus manifestaciones, es que a mí no me agrada eso de hablar en lenguas, eso de que empiece a tener que buscar la escritura para poder entender y pedir la interpretación al mismo espíritu de algún sueño, de alguna visión, y corroborarla con la escritura en la mano. Es que todo eso se me hace más complicado, y es que me da miedo el poder de Dios, es que me dan miedo la revelación de los sueños, es que me da miedo el profetizar. Pero el Señor no te está preguntando tu opinión, ni está diciendo cómo te gustaría y bajo qué condiciones, sino te está dando un mandamiento: recibid el Espíritu Santo, recibid el Espíritu Santo, recibid el Espíritu Santo. Finalmente Jesús dio este mandamiento a sus confundidos y desanimados discípulos. ¿No serás tú de esos, de estos confundidos y desanimados, desalentados, que ya de antemano en tu corazón estás derrotado, cuando el Espíritu Santo te capacitará para darte poder y fortaleza y autoridad? Es necesario que recibas el Espíritu Santo. Y así les dijo a los apóstoles y discípulos, estos 10 que estaban ahí: recibid el Espíritu Santo. Y si no entendemos, si solo debemos y tenemos que obedecer. Fíjate lo que Dios está pidiendo, no que le des su opinión, ni cómo, ni bajo qué condiciones quisiera recibir el Espíritu Santo. Solo debemos y tenemos que obedecer. Recibamos y seamos llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que creería Jesús. Aquí es una de las cosas que vemos. ¿Cómo es posible que sus discípulos y sus apóstoles, que habían caminado 3 años y 6 meses aproximadamente con el Señor Jesucristo, habiendo sido enseñados, conducidos por Él como el Maestro, habiendo visto las maravillas, los milagros, los prodigios y señales, no en su corazón no había esa seguridad, en su corazón había duda?
había duda aún de que Cristo iba a resucitar, y ya les mostró que Él había vencido a la muerte y había resucitado, que Él tenía poder para poner su vida y poder para volverla a tomar. Pero ahora el Señor está preocupado para que su obra, más que preocupado, ocupado para que su obra continúe y no esté truncada, no esté paralizada como estaban en este momento. Sus apóstoles y discípulos estaban miedosos, y acuérdense que Pedro aún lo negó 3 veces, los demás se escondieron, y quizá el que pudo tratar de estar cerca es Juan, cuando estuvo ahí en la crucifixión en el monte Gólgota, ahí cuando le entregó a su mamá para que la cuidara. Oh, qué cosa tan tremenda. Pero aquí estaba viniendo este acto de transformación. Recibí del Espíritu Santo. Obedece, hermano, recibe y sé lleno del Espíritu Santo. Y vamos a ver, vamos a regresar cómo es que el Señor, en qué calidad, en qué intensidad el Señor te quiere dar de su Espíritu Santo. Mira, nada más, hemos desaprovechado esto. Dice, porque dice ahí en Juan 3:34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Es para que hables las palabras de Dios, pues Dios no da el Espíritu por medida. Dios no da el Espíritu por medida. Dios no da el Espíritu por medida, y es para que hables las palabras. Sí, las palabras de Dios habla, y seas un enviado de Dios, hables las palabras de Dios y recibas al Espíritu, seas lleno del Espíritu. No hay medida. Gracias, Señor, por tu promesa. Creamos que Dios nos da el Espíritu sin medida, ¿sí? O al revés, diríamos, creamos que Dios no da el Espíritu por medida. Vamos a ser llenos en todo nuestro ser del Espíritu Santo. Todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo. Juan 4:24 dice así: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu. No tengas duda y digas, ¿será el Espíritu Santo Dios? Aquí lo dice. No necesitas tantas comprobaciones, no necesitas oír doctrinas de hombres que el Espíritu Santo es una fuerza, que el Espíritu Santo es una luz, que el Espíritu Santo es una energía. Aquí dice, Dios es espíritu. Así es que Dios es espíritu. Cambiaríamos, el Espíritu es Dios y su obra debe continuar, y tú y yo seamos llenos del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de Dios. Vea cuánta preparación. Me he quedado pasmado al ver toda esta preparación, pero no terminó ahí. Al Cristo, antes de ser crucificado, dejando una herencia en los últimos momentos, en sus palabras, y antes de pasar por esa situación de la copa que tenía que beber, y antes de ser crucificado, muerto, ahora ya resucitado, Él estaba ministrando y nos había dejado bien claro cuántos antecedentes, cuántas cosas el Evangelio. Algunos dirán, pues hay cosas en el Antiguo Testamento. Todo esto que está en el Nuevo Testamento es proyección del Antiguo Testamento, pero indudablemente que Jesús ya sabía que estaba por cumplirse una palabra profética del Antiguo Testamento, de Joel 2:28 al 32. Ahorita lo veremos. Pero vamos a ver que la obra de Jesucristo continuaba y Él estaba en esa insistencia. Ahora Él está resucitado. Y vamos a ver que se empieza a aparecer por 40 días y 40 noches con pruebas indubitables. Y vamos a Hechos 1:5. Y dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El Cristo resucitado nos confirma que Él nos bautizará con el Espíritu Santo. Quiero leer que esto ya estaba escrito, lo había preparado el Señor Jesucristo, y esto sí lo habían captado
claramente los que escribieron los evangelios, pero muy específicamente Mateo, Marcos y Lucas. Vamos pues a ver que el Cristo resucitado confirmaba que él iba a bautizar con el Espíritu Santo. Y vamos a Mateo capítulo 3, versículo 11. Y dice así: yo a la verdad os bautizo en agua, dijo Juan el Bautista, para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, es decir, Jesucristo, el ungido del Señor, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Es más poderoso que yo, dijo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Vamos a leer Marcos 1:8 y dice así: yo a la verdad, dijo Juan el Bautista, os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo, o con Espíritu Santo, y allá en Mateo, en Espíritu Santo y fuego. Ahora Lucas 3:16, que como les digo, el hermano Lucas estuvo muy preocupado porque en verdad todo el cristiano y todos los discípulos santos y los siervos de Dios fuéramos llenos de Espíritu Santo. Lucas 3:16 dice: respondió Jesús diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de que no soy digno de desatar la correa de su caldado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Es decir, que te bautice Jesús con o en Espíritu Santo y fuego. Es lo mismo, eres lleno de Espíritu Santo y de poder. Es la palabra de Dios cumplida y se volverá a cumplir sobre todo aquel que la crea, porque finalmente esto, como vimos el Lucas, el médico amado, en Hechos del Espíritu Santo, lo deja pero bien confirmado 4 veces. ¿Cómo es posible que hoy la iglesia cristiana, y en su mayoría esas iglesias sin poder, esas iglesias que no están llenas de Espíritu Santo y que critican la unción y que hablan en contra del Espíritu y que hablan en contra del bautismo de Jesús que llena de Espíritu Santo y de fuego, no puedan creer? Esto es palabra de Dios. Ya lo vimos uno tras otro versículo en donde Jesús estuvo advirtiendo y enseñando que fuéramos llenos de Espíritu Santo y de poder, uno tras otro, testificado por Juan el Bautista, experimentado por el mismo Juan el Bautista, por su padre Zacarías, por su madre Elizabeth, experimentado por la madre del Señor Jesucristo en cuanto a su cuerpo, experimentado, amado hermano, más adelante ya lo veremos, por todos los apóstoles y discípulos, y cómo Cristo antes de morir estuvo preparando, y cómo cercano a su muerte estuvo hablando del Espíritu Santo, y cómo después de resucitado sigue hablando del Espíritu Santo y sigue ministrando y sigue invitando a que cada uno recibamos el mandamiento y la ordenanza de Dios, de tal manera el estatuto, el precepto de Dios. Sí, recibid el Espíritu Santo. ¿Cómo queda confirmado todo esto en Mateo 3:11, Marcos 1:8 y Lucas 3:16? En y con Espíritu Santo Jesús nos bautizará, en y con Espíritu Santo y fuego. Es palabra de Dios cumplida y se volverá a cumplir sobre todo aquel que la crea. Si no lo quieren creer estas iglesias, si no lo quieren creer estos siervos, si lo han hecho a un lado, si no quieren ser llenos del Espíritu Santo, es su problema, no conmigo, no con lo que yo estoy enseñando y predicando, sino con la palabra de Dios, con Dios mismo, con lo que Cristo ha dicho contundentemente, un versículo y otro versículo, una enseñanza y otra enseñanza en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Marcos, en el Evangelio de Lucas, en el Evangelio de Juan, en Hechos del Espíritu Santo. ¿Qué más quieres? Yo no sé qué es lo que están pretendiendo, porque no pueden aceptar esta doctrina, esta palabra de verdad. No es de un hombre, no es de una denominación, esto es palabra de Dios, esto es puesto en la Escritura, y hoy estamos
estamos invitando porque yo he recibido un pequeño orden de parte de Dios a través de algo que habló a mi corazón y me dijo, háblales a mi iglesia, a mi pueblo, para que recuerden que sean llenos del Espíritu Santo, para que lo pidan una vez más y una vez más y una vez más, y todos los días reciban aceite fresco del Espíritu Santo, reciban ríos de agua viva, reciban mi presencia, reciban el viento de mi Espíritu, porque todos estos son símbolos del Espíritu Santo que nos hablan de la persona del Espíritu Santo. Bien, vuelvo a repetir, es palabra de Dios cumplida y se volverá a cumplir sobre todo aquel que la crea. ¿Crees? Y si no crees, pues es tu problema. No es que me creas a mí no me creas, créele a Dios, cree su palabra, cree lo que está en el Evangelio, cree lo que está en Hechos de los Apóstoles y en las diversas cartas. Tú eres el que debes de creer. No, yo ya creo, yo no tengo problema, yo le estoy pidiendo a Dios ser lleno de Espíritu Santo todos los días, y por eso hemos conservado este avivamiento que Dios nos entregó en los años 70 y que nos volvió a visitar en los años 90 y que pronto estará para visitarnos. Estamos listos, queremos ser llenos del Espíritu Santo, queremos la unción del Santo, queremos el poder de Dios. Es Jesús el que nos bautiza, nos sumerge, eso quiere decir bautizar, nos inmerse en la persona del Espíritu Santo. Bien, por eso se llama el bautismo de Jesús, por eso dice que Jesús nos bautizará, que es más poderoso y que nadie es digno de desatar las correas de su calzado, porque Jesús es el que nos bautizará, el que nos va a inmerser, el que nos va a sumergir en la persona del Espíritu Santo. ¿A quién? Al creyente, al que cree. No lo crees, pues no vas a recibir nada, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y es necesario que creas todo esto. Y estoy queriendo romper con esto, la incredulidad en que se está moviendo el pueblo de Dios, o la indiferencia, o la tibieza, o la frialdad en que se está moviendo el pueblo de Dios. Hoy es necesario que esto caiga en el nombre de Jesucristo. Esto debe de caer, y el Señor Jesús dejó todo bien claro. ¿Sí? Bien, entonces vuelvo a repetir, es Jesús el que nos bautiza, nos sumerge, nos inmersa en la persona del Espíritu Santo, al creyente, al discípulo, al cristiano. Qué difícil se vuelve para ciertos grupos, iglesias locales o denominaciones creer la palabra de Dios, creer lo que ministra Jesús. Por esta razón no son ni están llenos de Espíritu Santo. Dejemos esa doctrina de error y de hombre y obedezcamos la palabra de verdad. Vamos a comprobar esto, porque esto aconteció también en las iglesias que había en la provincia de Galacia, porque no era una, eran varias, donde ministraba hoy y donde estaba atento Pablo. Vamos a Gálatas 3:5 y dice: aquel se refiere a Jesucristo, pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. ¿Así es tu iglesia? ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Es con fe. Es por la fe en Jesús y en lo dicho por Él, en la palabra de Dios, que se nos suministra el Espíritu y da lugar a las maravillas entre nosotros. La vida de Dios, sí, es sobre los discípulos de Cristo Jesús, llenos del Espíritu Santo. Gracias, Señor, que tu vida es sobre nosotros. La iglesia local a la que asistes así lo declara, lo manifiesta y lo vive. Renunciemos a la miseria y pobreza espiritual que como iglesia y cuerpo de Jesucristo estamos viviendo. Seamos llenos del Espíritu Santo, seamos llenos del Espíritu Santo, seamos llenos del Espíritu Santo. Bien, hasta ahora hemos hablado de toda la doctrina que el Evangelio estuvo hablando a través de Jesucristo para que invitarnos a ser llenos de Espíritu Santo. Todos los antecedentes que hubo antes de su sacrificio, todo lo que hubo después del sacrificio y su muerte y su resurrección. Pero ahora vamos a ver que la palabra de Dios se cumple, y Dios a través de esto nos muestra que lo que Él preparó y habló en tantos pasajes y en tantos versículos no quedó en el aire, sino se cumplió. Y esto hoy lo han vuelto nada más una fiesta de tradición religiosa que le llaman el Pentecostés, y que no tiene nada que ver con el hecho, sino nada más lo ven como un asunto histórico o de tradición o religioso, o para recordar una fiesta que está dada
en Levítico 23, sin tomar en cuenta que las cosas que se escribieron en el antiguo pacto fueron sombra de lo que había de venir y fueron cosas que se iban a cumplir y eran la proyección de la obra del Mesías, como hemos estado viendo en la clase de crecimiento espiritual. Pero parece que el pueblo de Dios no quiere entender. Vamos pues a Hechos 2:2-4. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Los como 120 discípulos, ¿por qué digo esto? Hechos 1:15, y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 número, ¿cómo? Algunos dicen los 120, aquí dice que eran como, no los habían contado, no importa el número, lo que importa es que seamos llenos de Espíritu Santo. Vuelvo a leer, los como 120 discípulos según Hechos 1:15 tuvieron una manifestación extraordinaria y fueron llenos todos del Espíritu Santo, ¿sí? Hablaron en otras lenguas. Es que a mí no me gustan las lenguas. Pues es que no es que te gusten, es que tienes que obedecer, es que tienes que tener fe, es que si el Señor quiere que tú recibas lenguas humanas o angélicas, Él sabrá, y si Él lo ha puesto por señal para que tú sepas que has sido bautizado por Jesús con Espíritu Santo y fuego y que eres lleno de Espíritu Santo, ¿a ti qué? Tú sométete a la palabra de Dios y no estés buscando, es que a mí me gustaría mejor que me lo hiciera así. Es que las cosas que Dios ha destinado y que ha determinado no van a ser a tu gusto, van a ser como Dios demanda. Pero vamos a ver de dónde viene esto y vamos a regresarnos muy claramente hasta allá. Vamos a poner aquí un separadorcito hasta Isaías 28:11. ¿Me acompaña, por favor? Y mire lo que dice la escritura ahí en Isaías 28:11, porque esto es cumplimiento de la palabra de Dios. Y mire, dice, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Clarito, en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Esto es lo que estaba hablando. Y acuérdese que Isaías 28, sí, no se está hablando, sí, acerca desde el 9, y lo voy a leer 9 y 10, ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se dará a entender doctrina? ¿A los descitados, a los arrancados de los pechos? No, a ti ya madurito, o que te crees que eres madurito porque no has alcanzado madurez espiritual. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo, ¿sí? A los cuales él dijo, miren nada más una de las cosas que recibes si eres lleno de Espíritu Santo. Este es el reposo, dad el reposo al cansado y este es el refrigerio, mas no quisieron ellos, pero yo sí quiero. Oh Señor, dame tu palabra, dame el ser edificado en lengua de tartamudo, en extraña lengua, dame y quiero entrar, Señor, al reposo y al refrigerio. Bendito sea el nombre del Señor. Pero no queda ahí, esto es en el Antiguo Testamento. Ahora vamos al Nuevo Testamento, a primera de carta de los Corintios, capítulo 14, versículo 21, y vamos a leer, y mire lo que dice aquí. En la ley está escrito, o sea, en el pacto, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. ¿Le quedó claro? Y ni aún así me oirán, dice el Señor. Qué triste, qué incredulidad, qué necedad, qué contumacia, qué rebeldía, qué falta de sometimiento, qué falta de temor a Dios y a su palabra. Pero bien, aquí estoy siendo fuerte y dirás, pues me quieres llevar a que, como si tú me forzaras a recibir el Espíritu Santo. Yo no te voy a llevar ni te voy a forzar nada. Yo lo que quiero es romper tu incredulidad y tu desobediencia y que tú obedezcas, no a mí,
porque yo no puedo darle a nadie del Espíritu Santo. Es el Padre el que ha prometido en el nombre de Jesucristo, y es Jesucristo quien bautiza con Espíritu Santo y fuego, y es el Espíritu, la persona que Dios ha dejado ahora para que pueda obrar en nuestro interior transformándonos. No soy yo, es Dios, es el Padre, es el Hijo, es el Espíritu Santo, es la palabra la que estamos enseñando. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, ahí en Hechos 2:4, ¿quiénes estaban y que fueron todos llenos? Dice, porque todos fueron llenos. Vamos a regresar a Hechos 2:4, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Quiénes estaban ahí como 120? Vamos a Hechos 1:13 y 14, y dice, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Cuéntenlo, son 11 apóstoles y discípulos de Jesucristo, porque algunos dicen, ¿dónde encuentro los nombres de los apóstoles? Ya no estaba Judas Iscariote, por eso son 11, sí, pero aquí los encuentra en este versículo de Hechos 13, y el 14 dice, y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Pues sí, estaban pidiendo, oh Señor, ya entendimos, nos costó trabajo, queremos recibir al Espíritu Santo, llénanos de Espíritu Santo, estamos orando, estamos rogando. Y estos fueron 10 días que tuvieron que esperar, pero vieron quién estaban con ellos, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ya sus hermanos, después de haber sido duros y aún haberlo criticado, habían entendido que Jesucristo es el Mesías y que Jesucristo bautizaría con Espíritu Santo y fuego, y se habían convertido María y sus hermanos. Y acuérdese que después Santiago es considerado, y también Judas, como hermanos de Jesucristo, y que fueron también contados entre los apóstoles y los que escribieron las cartas para la Iglesia Universal de Cristo. Bien, estas son cosas históricas, pero lo importante es que ahí estaban los 11 apóstoles, María la madre de Jesús y sus hermanos, con las mujeres, también ahí había mujeres. Hechos 2:14 al 21, y dice la Escritura, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, eran las 9 de la mañana, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales de abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, habló y testificó el cumplimiento de lo dicho por el profeta. Es el mismo pasaje, esto se encuentra en Joel 2:28 al 32, ¿sí? Esto describe las obras de Dios en quienes se llenan del Espíritu Santo, sí, como que, sí, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos, sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, sí, y también nos prepara para todos los juicios que han de venir, aquellos que no reciban al Evangelio, ni al Mesías, ni a Jesús el Salvador, al Cristo Jesús, el Mesías ungido, al Salvador de nuestros pecados, y entonces se termine ese tiempo de la iglesia, y entonces vengan todos estos juicios, y miren nada más, los llenos de Espíritu Santo estamos alertas y estamos entendidos de que el Señor hará señales, mire, prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, y mire todo lo que van a pasar. Los que somos llenos del Espíritu Santo entendemos las obras poderosas de Dios, su grandeza, entendemos
que justos y verdaderos son sus juicios, entendemos sus proezas, sus prodigios, sus maravillas, sus milagros, los entendemos. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor. Entendemos que el Señor Jesucristo volverá primeramente para levantar a su iglesia y resucitando a los muertos en Cristo y transformando y arrebatando a los que estén en vida, y después para venir a juzgar a las naciones y para poner en orden esta tierra corrupta y llena de contaminación espiritual, moral y de todo tipo. Y que la misericordia de Dios aquí nos dice: los llenos del Espíritu reconoceremos que todo el que invocar el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Mire nada más qué palabra. Pedro, lleno del Espíritu Santo, habló y testificó el cumplimiento de lo dicho por el profeta, palabra cumplida. ¿Cómo no vas a buscarse lleno de Espíritu Santo si es palabra cumplida, si estaba profetizada desde Joel 2, 28, 32? Y cómo no te vas a gozar en que se describan las obras de Dios a los que están llenos del Espíritu Santo. Lo anterior debiera ser para todo cristiano la normalidad. Para nosotros debiera ser la normalidad, aunque para el mundo sea normal y fuera de la razón. Sí, vamos a comprobar Hechos 2:22, varones israelitas, oí estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Aquí estamos viendo el ejemplo de estar lleno de Espíritu Santo es Jesús. Por eso mi título es en esta hora: llenos de Espíritu Santo como Jesús. Se llenó de Espíritu Santo como Jesús. Sí, el ejemplo es estar lleno del Espíritu Santo. Es Jesús. Imitemos a nuestro Salvador y Maestro, imitemos a nuestro Salvador y Maestro, imitemos a nuestro Salvador y Maestro. Hechos 2, 32 y 33, y a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos somos testigos. Jesús dijo, ¿verdad?, que tenía que ser glorificado para que el Espíritu Santo viniera. Aquí está el cumplimiento: Él resucitó, Él fue glorificado. Así que, dice el 33, exaltado por la diestra de Dios, ahí está su glorificación, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo. Sí, el Padre hizo la promesa, ha derramado esto que vosotros veis y oís, que ha derramado su Espíritu Santo, y todos sus discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, hablaron lenguas y levantaron una gran predicación. Bendito especialmente Pedro, y se convirtieron miles. Bendito sea el nombre del Señor. Oh sí, Jesús profetizó todo esto claramente en Juan 7, 38 y 39, que el Espíritu sería enviado cuando Él fuera glorificado, y así fue y se cumplió. ¿Cómo no creer? ¿Cómo no buscar ser lleno del Espíritu Santo? En Lucas 11 al 13, Él recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo. Eso ya lo leímos, que por el derramamiento manifestado quedó cumplida esta promesa de Lucas 11 al 13, y se seguirá cumpliendo el descender del Espíritu para que seamos llenos de Él, En Hechos 4:8 ahora estamos leyendo que dice la Escritura así: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Hechos 4:8, Pedro, apóstol, lleno del Espíritu Santo, ya no tuvo temor ni miedo a los hombres, ya no tuvo. Ahí nosotros vemos en Hechos 4:5 al 7, y aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndolos en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Tenían ahí un pleito por ese cojo de la Puerta de la Hermosa de 40 años que estaba ahí desde nacimiento, y que había habido un milagro glorioso, portentoso en el nombre de Jesucristo, y querían prohibirles, pero ellos testificaron y no negaron su fe en Cristo Jesús y en el Cristo resucitado. Y estaban también enojados por ahí los saduceos y los jefes del templo. Si usted ve Hechos 4:1, porque los saduceos no creían en la resurrección y en los milagros, y todos estos se levantaron. No, hay mucha gente que no cree en los milagros y empieza a enojarse
y a decir que todo eso es charlatanería y que no somos siervos de Dios los que en el nombre de Jesucristo estamos haciendo milagros y sanidades y repartimientos del Espíritu Santo y señales, sino que somos gente llevada del enemigo. Así acusaron a Jesucristo, que por Belcebú, príncipe de los demonios, echaba fuera a los demonios, y no es así. Es en el nombre de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Sí, ahí estaban pues tratando de que negaran, pero ellos hablaron del Cristo resucitado y llenos del Espíritu Santo ante gobernantes, ante los ancianos, los escribas, los saduceos, los sumos sacerdotes y toda la familia sacerdotal. Vamos ahora a ver Hechos 4:29 al 31, y dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios. Amén. Mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Amén. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo otra vez, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Sí, porque les prohibieron que anduvieran haciendo eso, pero ellos no se sujetaron, porque ellos habían dicho, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor, que era obedecer antes a Dios que a los hombres. Dice el versículo de Hechos 4:19: mas Pedro y Juan respondiéndoles diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y después confirmaron eso mismo más adelante. Bendito sea el nombre del Señor, rogando con denuedo por hablar la palabra de Dios y el testificar de Dios con su poder a favor de ellos. Sí, nuevamente fueron llenos del Espíritu Santo. Hoy nuevamente seamos llenos del Espíritu Santo y hablemos con denuedo la palabra de Dios, ya no palabra de hombre, ya no lo que dice el que se dice ser siervo de Dios o maestro o pastor, sino lo que dice la palabra de Dios. Renovaron, sí, y llenaron su depósito con aceite, con la unción sagrada. Ellos estaban llenos para que se cumpliese también Mateo 25:4. Vamos hasta allá para que nosotros veamos ahí lo que el Señor estaba demandando y tengamos un comportamiento de ser llenos de Espíritu Santo y tener siempre nuestras lámparas encendidas y nuestros depósitos llenos de aceite de la sagrada, de la santa unción. Y dice ahí Mateo, de la unción sagrada, Mateo 25:4, 10 y 13. Mateo 25:4 dice: mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Tenían vasijas, tenían depósitos. Y luego dice en Mateo 25:4, y ahora Mateo 10 al 13. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas, estemos preparadas, entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Si estás lleno del Espíritu Santo, estás alerta y estás deseando la venida, llamando la venida de Jesucristo. Como vírgenes prudentes debemos estar siempre preparados, alertas y llenos del Espíritu Santo, esperando la venida del Hijo del Hombre. Hechos 6, 3 al 5. Ahora nos regresamos hasta allá. Hechos 6, 3 al 5. Y quiero que me acompañe, y dice la Escritura así, y dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, agradando la propuesta a toda la multitud. Eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía. Muy bien, ser llenos del Espíritu Santo en nuestro servicio a Dios como diáconos. No importa lo sencillo que sea nuestro llamado, nuestra elección, seamos fieles, y como diáconos, porque todos somos diáconos del Señor, seamos llenos de Espíritu Santo en la realización de todas esas actividades y funciones y ministerios. Hechos 6, 8 al 11. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría y de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podía resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. O sea, habla del Espíritu Santo.
Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Ahora nosotros estamos viendo el estar llenos del Espíritu Santo nos da a hablar palabra de verdad, palabra sabia y del Espíritu, irresistible para todos los de conducta impía y desobediente a Dios. Y nos volvemos un testimonio de Dios, un testimonio del Espíritu, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y un testimonio de la palabra de verdad. Y seguimos ahora mirando y vamos a Hechos, a Hechos 7:55, y dice la Escritura: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Ahora nosotros vemos que siervos como Esteban, llenos del Espíritu Santo, ponen sus ojos en el cielo, en las cosas eternas, en las que no se ven la gloria de Dios, entienden, que Jesús está a la diestra de Dios en autoridad y poder pleno. Miren nada más, sí, aquí hablamos de 3 resultados que nos da el ser llenos del Espíritu Santo: poner nuestros ojos en las cosas del cielo, en las cosas eternas, las que no se ven; ver la gloria de Dios, bendito sea el Señor, y entender que Jesús está a la diestra de Dios en autoridad y poder pleno. Hechos 9:17, ahora nos vamos hasta allá, y dice la Escritura: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. No es tiempo de esperar, es tiempo de ser llenos del Espíritu Santo. Pablo se convirtió, y Pablo inmediatamente fue bautizado con Espíritu Santo por Jesús, fue lleno del Espíritu Santo, y después le bautizaron en agua, según el versículo 18, sí, y dice ahí: y bendito sea el nombre de Dios, sí, y ahí dice, está ya habiendo tomado... sí, en el 18 dice: y levantándose Pablo fue bautizado. Estoy leyendo Hechos 9:18. Hechos 11:23 al 26 nos vamos. Estoy comprobándole a usted la vida que llevaba la iglesia que llaman primitiva. No es nada primitiva, era una iglesia llena de Espíritu Santo. Hoy debe ser igual la iglesia, porque eso es lo que el Señor ha querido. Esta es la iglesia que Cristo levantó, esta es la iglesia que Cristo quiere que permanezca. Hechos 11:23 al 26, y dice la Escritura: y cuando llegó vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo. Se refiere a Bernabé y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Bernabé, lleno del Espíritu Santo de fe. Esta es la manera del verdadero siervo de Dios, este es el modo de vida del verdadero siervo de Dios. Confirmó e hizo crecer la obra en Antioquía, en la iglesia local de aquel lugar. Trajo de Tarso a Saulo para fortalecer su misión y ministerio, y él fue el que hizo que Pablo luego fuera motivado para seguir con sus viajes misioneros. Hechos 13:8 al 12, vamos allá, y dice: pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, aquí la mano del Señor está contra ti, serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Así es que parte de la doctrina del Señor no solo es el evangelio para salvación del alma y la vida eterna, no solo la resurrección, sino ser llenos de Espíritu Santo. Oh sí, Pablo ejerció los dones espirituales sobre
hijo del diablo, el cual fue castigado por el Señor y llevó a creer al procónsul. Terminamos las conclusiones. Hechos 19:2, 6 y 7, y dice la escritura, Hechos 19:2, y les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. 6 y 7, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, y dice ahí, y eran por todos unos 12 hombres. Ahora, esta es la conclusión. ¿Recibisteis el Espíritu cuando creísteis? Hoy has oído acerca del Espíritu Santo. Recíbelo por fe, recíbelo, ponte tu mano, recíbelo y recibe en esta hora el Espíritu Santo. Sé lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y hablarás en otras lenguas, en lengua extraña, en lengua angelicales, humanas, y profetizarás. Sí, el Señor nos revelará algunas cosas conforme a sus propósitos y a sus envíos y a sus misiones, y conforme a lo que él haya asignado por planes en nuestra vida. La vida del cristiano se vuelve extraordinaria y ocupada cuando eres lleno del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te va a estar guiando, te va a estar motivando a las vigilias, a las veladas, a los ayunos, a las oraciones, a testificar, a hablar con denuedo la palabra de Dios, a dar testimonio para que la gente alcance el conocimiento de Cristo, la salvación del alma y la vida eterna. Segunda conclusión, Efesios 5:18, para que tú y yo quedemos motivados, y nos vamos hasta allá. Y este es un pasaje que dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Otro mandamiento, otro imperativo, antes sed llenos del Espíritu Santo. Ah, sí, Señor, qué mandamiento. El Espíritu edifica, fortalece todo tu ser, tu espíritu, la relación, la comunión y la comunicación con Dios, tu alma, tus pensamientos, o tu mente, o tu voluntad, o deseos, tus emociones, sentimientos y tu cuerpo. Es decir, el Espíritu Santo, si eres lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo se ocupa de todo tu ser, de tu espíritu, sí, en todas esas áreas de relación, comunión y comunicación con Dios, tu alma, para que haya en esta hora que el Espíritu te advierta acerca de pensamientos no gratos o de las cosas que hay en tu mente, sea la mente de Cristo, tu voluntad y tus deseos se alinean a la voluntad perfecta, directiva y al consejo de Dios, y tus emociones y sentimientos estén bajo el control del Espíritu, y tu cuerpo sea declarado templo del Espíritu Santo, morada del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, te agradecemos y estamos en esta hora motivando a que tu pueblo sea lleno del Espíritu Santo. Eso es lo más importante hoy, que tú confirmes la palabra, y que aunque estamos, Señor, en esta hora en lugares diferentes, y nuestro cuerpo está en un lugar diferente, y oímos este mensaje diferente, de todos modos, Señor, yo quiero que se cumpla tu palabra de Hebreos 2:4, donde dice: testifica Dios juntamente conmigo, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según sea tu voluntad. Que venga ese repartimiento del Espíritu Santo, y que tú, Jesús, bautices con Espíritu Santo y fuego a tu pueblo, llenes de Espíritu Santo, que todos sean llenos de Espíritu Santo, que lo busquen, Señor, y que sea bajo tu voluntad y bajo tus condiciones y no bajo las nuestras, que hablemos nuevas lenguas, que profeticemos, que tengamos visiones y sueños, pero todo enmarcando en la palabra de Dios, y como se nos ha dado en esta hora la enseñanza en la escuela de crecimiento espiritual. Si recibimos alguna visión a ojo abierto, o a una visión en sueño, o a un sueño, o recibimos a ojo cerrado, pidamos a Dios interpretación, porque Dios nos interpreta a todos, y no andemos haciendo locuras. Por eso la gente no cree en los que dicen ser llenos del Espíritu Santo,
porque hablan cosas fuera del Espíritu y fuera de la voluntad de Dios. Pero hoy vamos a alinear todo eso. En verdad, venga un derramamiento del Espíritu, un descender. Seamos llenos del Espíritu Santo. Confirme esta palabra. No, Señor, nada más como algo que oigan, sino algo que penetre en la mente y en el corazón, y que venga el Espíritu Santo a estar en nosotros, haciendo la obra interior con nosotros, testificando, como vimos en este momento, con señales, prodigios, y en hacer milagros y repartimientos del Espíritu Santo, y que esté sobre nosotros para darnos poder y envíos, y cumplamos la misión que tú nos has encargado. Oh, llénanos de Espíritu Santo. Bendito seas, Señor Jesucristo. Bautízanos, Jesús, con Espíritu Santo y poder, donde quiera que estemos, donde quiera que acontezca esto, cuando caminemos, cuando nos transportemos, cuando durmamos. Oh, Jesucristo, tiene que venir un tiempo que conozcamos el tiempo de tu visitación. Oh, Señor, que se cumpla tu palabra de Habacuc 3, 1 y 2. Sí, Señor. Oh, sí, Señor, donde dice, oración de Ernesto en Sigionoc. Oh, Jehová, he oído tu palabra y temí. Aviva tu obra en medio de los tiempos, a conocer, llénanos de Espíritu Santo. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo del monte de Parán, Selah. Y los cielos se cubrieron de su gloria, y la tierra, Señor, de su alabanza, y el resplandor fue como la luz, y rayos brillantes salían de su mano, y ahí estaba escondido su poder. Amén y amén. Ahora, llenos de Espíritu Santo y con el apoyo del Espíritu Santo, estamos ministrando, Señor, porque tu pueblo, Señor, tengas a bien perdonar su pecado, Señor. Límpialo con tu sangre, santifícalo en tu verdad y consúmelo en el fuego de tu Espíritu. Andemos alineados a tu voluntad y obedeciendo tu palabra. También, Señor, en esta hora atamos todos esos espíritus que vienen sobre nosotros de error, de anomalía, de engaño, de trampa, de mentira, y los enviamos a prisiones de orden, nos cuidará conforme está escrito, porque así dice que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino los entregó a prisiones de oscuridad para el día del juicio, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, Dios los entregó a prisiones de oscuridad para el gran día del juicio. Oh, Señor, se cumpla tu palabra en esta hora. Atamos al hombre fuerte y sus huestes y los echamos a prisiones de oscuridad y sanamos toda enfermedad. Padre, sánanos, sálvanos, libértanos, sánanos, Señor, límpianos, sánanos, libértanos, sánanos y sálvanos en el nombre de Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo. Ahora, Señor, que se quite toda dolencia, toda inflamación, toda infección. Protégenos, Señor, que el pecado de Dios se abra en nosotros. Líbranos del contagio del coronavirus, que tú, Señor, estás trayendo variantes, y que esto está trayendo grandes cantidades de contagios, Señor, y secuelas, Señor, que a veces tardan mucho en superarse, o que permanecen ahí ya por tiempo continuo. Padre, ten misericordia, y el Peshac de Dios se abra en nosotros. Sáltanos de contagios. Ahora ya no solo, Señor, es una variante, sino muchas y otras variantes, y está viniendo una nueva variante que según esto es más contagiosa. Oh, ten misericordia, Señor, y sáltanos, Señor, a los que somos tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesucristo, y líbranos de enfermedad y de muerte en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Así, Señor, también atamos al hombre fuerte, Señor, y lo reprendemos y declaramos que Él ha venido por tal, matar y destruir, y declaramos que está atado, amordazado, vendado y echado fuera. No aceptamos la obra de las tinieblas, Señor. En el nombre de Jesucristo echamos fuera demonios, y Señor, en el nombre de Jesucristo declaramos que no tienen parte ni suerte con nosotros, y reprendemos las obras de las tinieblas, y no queremos dar lugar, Señor. Perdona en nosotros cualquier pecado, límpianos en tu sangre, santifícanos en tu verdad y consúmenos en el fuego de tu Espíritu, porque nosotros pertenecemos a Cristo y no queremos pertenecer al diablo. En el nombre de Jesucristo, ni recibir reclamos, ni pedimientos, ni sacudimientos, ni planes, ni propósitos del enemigo, de donde vengan, Señor, en actos de hechicería, brujería, satanismo, vudú, santería, de la mal llamada
santa muerte, y en el nombre de Jesucristo, de aquelarres y de cualquier otra fuente, en el nombre de Jesucristo, de ídolos, porque les sacrifica a los ídolos, se sacrifica a los demonios, queden atados de pies y manos, amordazados, vendados y echados a esas prisiones de oscuridad, a los abismos, en el nombre de Jesucristo. Y ahora, Señor, bendícenos en sobremanera. Sí, Señor, aquí estamos. Tómanos y bendícenos en sobremanera. Bendice el trabajo de nuestras manos, nuestro entrar y salir. Sí, Señor, queremos atender tu persona, Dios. Queremos atender la voz de tu Espíritu, queremos atender la voz dada en tu palabra por tu Espíritu. Gracias, Señor, para que tú bendigas nuestro trabajo de nuestras manos, nuestra canasta y arteza de amasar, nuestra entrada y salir, para que nos pongas por cabeza y no por cola, y para que nos libres, Señor, del malo, del perverso, del violento, del delincuente, del asaltante, Señor, del criminal, del homicida, del asesino, del secuestrador, del violador, en el nombre de Jesucristo, y de todo aquel que hace mal, Señor. Ponles espanto, ponles terror, quebranta sus dientes, su hueso, amorata sus ojos, como está escrito en tu palabra. Y el que nos maldijere, tú lo maldecirás, vuelve sobre ellos sus maldades, iniquidades los destruyas, sus iniquidades los destruyas. Y si alguna maldición nos alcanzara, vuelve la bendición en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora vamos a despedirnos, conforme está escrito allá en Números, capítulo 6, y la palabra es, el Señor nos dice: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y nosotros los siervos ponemos tu nombre sobre los hijos de Dios, sobre los santos, sobre la iglesia de Jesucristo, y los bendecimos. Pero también, Señor, tú pon tu nombre sobre nosotros. Gracias, Padre, por ello, y bendícenos, porque así, Señor, tú lo has de hacer. Ahora que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con nosotros en todas las actividades que realicemos en esta semana de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Gracias, Señor, por todo ello. Tú bendícenos en todo momento, porque así le dijiste por tu Espíritu a Juan Apóstol en la tercera: amado, yo sé que has prosperado en todas las cosas, así como tu alma prospera y tenga salud. Sea todo esto hecho en el nombre de Jesucristo, para gloria del Padre, del Hijo Jesucristo, del Espíritu Santo, y para gloria de su palabra y sus promesas. Amén.